Y le agradezco mucho a Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo de nuestro país, que tome la llamada de Imagen Noticias. Es interesante un artículo que publica en Nexos y es un análisis que tiene que ver, por supuesto, con la historia económica de nuestro país, con algunos tropezones muy fuertes que incluso a su padre le tocó cuando fue presidente, pues tratar de arreglar el famoso desarrollo estabilizador de 1954 a 1970. Después el boom petrolero, ¿no? En donde íbamos a administrar la abundancia y terminamos administrando la decadencia y la escasez y la deuda. Y realmente cómo están las cosas el día de hoy, qué tan viable es endeudarnos para enfrentar las consecuencias de esta pandemia, que son consecuencias sin duda económicamente hablando muy graves, las cuales ya los principales organismos económicos internacionales han adelantado. Por eso lo saludo con mucho gusto. Enrique de la Madrid está en la línea. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Francisco, muchas gracias por la oportunidad y como bien señalas, creo que ahí se ha abierto un debate, en parte porque el presidente de la República ha manifestado en varias ocasiones su renuencia a acudir a la deuda para apoyar a programas y en parte tiene que ver porque en alguna buena parte tiene razón de que en el pasado también se abusó de la deuda, se abusó del gasto público como si fuera un motor de la economía, como si eso pudiera sustituir a las empresas y fue ahí donde cometimos un error, cuando nos endeudamos para usar al gobierno como motor de la economía. Pero creo, Francisco, que en esta ocasión estamos hablando de algo muy diferente. No estamos hablando de usar al gobierno para que se vuelva un motor, sino que para que aplique una serie de programas de apoyo primero a las personas, que para no contaminarse nos tenemos que guardar en las casas, y la mitad de los mexicanos o más probablemente no pueden dejar de salir a la calle a buscar su ingreso, y en la medida en que salen a las calles, pues corren riesgo de enfermarse, de morirse, y de hacer que esta epidemia dure más de lo necesario y que entonces ya no sea nada más la enfermedad la que te mate, Francisco, sino la falta de empleo y de ingresos. Entonces el gobierno y los gobiernos en el mundo están aplicando su capacidad de endeudamiento, que es de corto plazo, para aplicar una serie de programas que son necesarios, y ejemplifico algunos. En algunos países le ofrecen a las empresas pagar una parte de la nómina a cambio de que no corran a los empleados. También en México traemos estos tabús de es que se apoya a los empresarios. No, se apoya a las empresas para apoyar a los empleados. Se necesitan recursos también para que mucha gente se pueda quedar en su casa y hay que mandarles despensas o hacerles transferencias de dinero. En otros países les están mandando un dinero para que pueda un miembro de la familia salir quizá a comprar los víveres. Entonces, en la situación de México de hoy es muy diferente a la de los 80s, cuando la deuda sí era inmanejable, cuando era cerca del 100% del PIB, hoy es alrededor de la mitad, mucho menos endeudado que Estados Unidos, mucho menos endeudado que Argentina, mucho menos endeudado que Italia, y lo único que estamos algunos diciendo es hay que utilizar en el corto plazo la fuerza del Estado. Y si no lo hacemos, no solamente la pandemia va a generalizarse, sino ya llevamos en tan solo 3 semanas, Francisco, ya llevamos 300,000 empleos perdidos, que son los mismos que se generaron en todo el año pasado. A este ritmo, a mí no me sorprendería que tuviéramos 1 millón de desempleados, con las consecuencias que tendría además en términos de inseguridad y de desolación. Y otra reflexión más, Francisco. Si después de esta crisis dejamos quebrar a las empresas, ¿dónde se van a emplear los mexicanos? ¿A dónde vamos a tener empleo? Por eso no sorprende que en países como los Estados Unidos incluso acaban de anunciar un programa de rescate incluso a las aerolíneas, que son empresas grandes. Entonces, sí hay espacio y hay urgencia de actuar, Francisco. Enrique, yo lo he dicho aquí en este espacio de otra forma, en palabras muchísimo más, pues, más joviales, por así decirlo, ¿no? Y lo he dicho que tenemos la teoría del chicharrón en salsa verde, y para tener chicharrón en salsa verde necesitas chicharrón. Y si no tienes empresas, pues no tienes tampoco empresarios, pero no tienes empleados a cuales poder ayudar. Esa es la primera y creo que tienes mucha razón. Pero además de todo veo dos coyunturas, además de todo muy fuertes y muy peligrosas. La primera, el precio del barril de petróleo, que fue algo sin duda que creo que no se tenía de alguna forma previsto. Y la segunda, que otro de los motores importantes de la economía, y de eso conoces, es el turismo, que está totalmente parado y que va a tener una contracción muy importante, que además de todo, de estos 300, son 346,000 empleos que se han perdido. La mayor parte fueron en Quintana Roo, precisamente por el turismo, cerca de 60,000. Así es, Francisco. Yo creo que uno de los primeros sectores que ha sido golpeado en la economía, en el mundo en general, pues es todo el sector turístico.
vinculado a la aviación, la gente se guarda en su casa, dejó de volar, la gente dejó de viajar, dejó de acudir a los destinos turísticos. Hay estados en México, por ejemplo, como Quintana Roo y Baja California Sur, cuya casi única actividad económica y generadora de empleo es el turismo. Y sin embargo, después ya se ha ido extendiendo. Así empezó, obviamente cierran los restaurantes, el mesero se queda sin la propina, los cocineros tampoco trabajan, pero así se está generalizando en toda la economía y como bien señalas, por si no fuera suficiente, además se nos caen los precios del petróleo. Pero sí hay salidas y sí hay que ver lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo de apoyar a su economía, apoyar a sus trabajadores, y es el momento en donde puedes hacerlo de diferentes fuentes. Una, tienes que reasignar gasto público que ibas a utilizar en algunas obras de infraestructura que quizá lo puedes posponer porque ahorita no es urgente. Puedes también hacer que puedas usar parte de lo que quedó del fondo, de estos fondos extraordinarios que se tenían. Pero tienes necesariamente que endeudarte y además tienes que hacerlo rápido, porque esto es como cuando entras a un salón de urgencias de un hospital. De nada sirve si te vienen a atender 2 o 3 horas después, probablemente para entonces ya no estás vivo, Francisco. Claro, pues yo creo que son reflexiones muy importantes, querido Enrique. Te agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada y vamos a estar pendientes. Ojalá que se escuchen todas las voces y que haya una reflexión importante al respecto, que eso es lo que nos hace falta, no pelearnos, ni mucho menos. Creo que son voces en todo momento con un ánimo constructivo de salir adelante de esta crisis que nos pega a todos. Gracias, Enrique. Te agradezco la oportunidad. Un abrazo. Igualmente, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo.